Hola. Bueno, es un placer estar de nuevo en Móstoles. Tuve la oportunidad de estar con algunos de vosotros y vosotras hace un tiempo, y la verdad que para mí, como digo, es un placer volver a estar aquí. Me gustaría primero apuntar muy rápidamente algunas cuestiones que creo que definen algunas de las razones por las cuales asumimos las razones o asumimos con aparentemente cierta normalidad algunas de las condiciones que nos toca vivir, ¿no? Y eso de vez en cuando nos provoca como cierta desesperación. Decía Margaret Thatcher, la gran lideresa de la contrarrevolución conservadora en los años 80, de la cual parte en gran medida mucho de lo que hoy tenemos, decía que la economía era el método, que el objetivo era cambiar el alma. Esto no es baladí, es decir, cuando dice que el objetivo es cambiar el alma, lo que viene a decir era que el objetivo era cambiar por completo nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensarnos y nuestra forma de imaginar cómo debe ser un mundo decente donde poder vivir. Esta misma persona, Margaret Thatcher, cuando le preguntaban cuál es tu mejor legado que has dejado, ella dijo Tony Blair. Tony Blair es aquel que formaba parte del trío de las Azores, aquel miembro del Partido Laborista que habló de la tercera vía y del extremo centro, y aquel que ahora mismo ha sacado una especie de mea culpa en relación a la guerra de Irak. Ese legado que es Tony Blair viene a representar el gran problema que ha tenido Europa en los últimos años, que los dos grandes bloques entendidos como de izquierda y derecha, en grandes rasgos, en Europa, la socialdemocracia y los partidos conservadores, parece ser que tienen como matices, diferentes matices a la hora de presentarse a las elecciones, pero que comparten una especie de proyecto común, ¿no? Un proyecto común que nunca pone en duda los pilares de las directrices que mandan actores económicos que nunca se someten a ningún tipo de elección y de rendición de cuentas democráticas. Por eso es por lo que decimos que ha perdido gran parte de vigencia esa separación del tablero político, porque si al fin de cuentas tienen un proyecto muy parecido, pierde fuerza esa idea, ¿no? Los representantes parece ser que se han emancipado de su condición de representantes y lo único que mantienen es una especie de solidaridad transversal entre las distintas élites del panorama europeo y del panorama mundial. Tenemos un nuevo actor que viene a reforzar esta idea heredera de Margaret Thatcher. Lo hace de manera como 2.0, ¿no? De manera digital. Ese nuevo actor es obviamente Ciudadanos. Albert Rivera, que asimismo se autodenomina como el coach de la sociedad, lo que nos quiere decir es que los problemas se solucionan poniendo una sonrisa profident y que los problemas se solucionan simplemente queriendo ser feliz. Solo por querer ya lo eres, ¿no? Es este tipo de discursos que te dicen, bueno, como el mundo no se puede cambiar, cámbiate a ti mismo. No te preguntes por qué te pasan las cosas, sino para qué te sirve esto que pasa. Bueno, pues nada, muy bien, no te preguntes por qué te quedas sin sanidad, no te preguntes por qué te desahucian, pregúntate qué tiene de bueno eso de que te desahucien. Esto nos ha llevado a tres mantras, que yo creo que definen en gran medida este gran bloque del régimen y el bloque de la continuidad de lo mismo, aunque tenga distintos matices. Y esos tres mantras son los impuestos, los ricos y los derechos. Los impuestos, ¿por qué? Porque ha habido una contrarrevolución fiscal, que viene a decir que la igualdad es un lastre, la búsqueda de igualdad es un lastre, y lo que hay que encontrar es en la desigualdad un nuevo nicho de mercado. Y por lo tanto lo que hay que hacer es generar una economía de la oferta, una economía que sea capaz de atraer inversión privada, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es reducir los impuestos para que esas grandes bolsas de los grandes patrimonios y las grandes empresas acumulen mucho dinero y confiemos en que tarde o temprano inviertan en la economía. Esto es lo que se ha llamado siempre la economía del goteo, que es pues eso, es un poco naif, en realidad, que es confiar en que si a los ricos les va muy bien, tarde o temprano algo acabará boteando hacia abajo. Lo cual eso pone en duda uno de los grandes pilares de la democracia, que es que lo que decide la gente, a fin de cuentas, es lo que se tiene que llevar a cabo, y que somos ciudadanos y no somos siervos. No tenemos que estar sometidos al dictamen y al buen humor de los grandes señores a ver si deciden tener caridad o invertir, ¿no? Como por ejemplo como Amancio Ortega, ¿no? Amancio Ortega de repente se ve que dona 17 millones de euros para equipar los hospitales públicos gallegos. Bueno, a mí eso en realidad me avergüenza. Uno puede decir, pero bueno, ¿cómo te puede avergonzar si está equipando los hospitales públicos gallegos? Me avergüenza porque a mí lo que me gustaría es un país que le cobre impuestos
y que gestione ese dinero público e invierta en hospitales para no tener que depender de, como digo, del buen humor de los señores. Esos son los impuestos, pero aquí también dicen, como Esperanza Aguirre, que lo que hay que hacer también es bajar los impuestos a la que a todos nos conviene, porque si a todos nos bajan los impuestos, lo que vamos a tener es renta disponible, lo que dicen dinerito en el bolsillo, y así la gente va a poder gastar y por lo tanto va a poder dinamizar y reactivar la economía. Eso es una gran mentira. Cuanto menos dinero tienes, cuanto menos renta tienes, cuanto menos ganas, menos te conviene que bajen los impuestos, porque nadie decide ponerse enfermo. Nadie decide si puede escolarizar o no a su hijo. Y en el momento que te pones enfermo, si no tienes una sanidad pública, vas a tener que gastar ese dinerito que tienes en el bolsillo, porque te lo han bajado de los impuestos, en una póliza de seguro privado. Por lo tanto, esa bajada de impuestos al final lo que hace es repercutir en el beneficio de las empresas que se están beneficiando de que los servicios públicos estén en crisis. En segundo lugar es, como decía, lo de los ricos, que es la economía de la oferta. Todas las ciudades, todas las personas, todo el país tiene que volcarse para ser lo más atractivo posible. Y eso significa la tercera pata, que son los derechos. Los derechos, los salarios, son rigideces para el mercado. Son impedimentos, lastres para que puedan invertir y para que se pueda desarrollar la economía. Y de ahí viene esa idea que tenemos tan asociada, que a pesar de haberse demostrado reiteradamente fallida e injusta además, parece ser como que sigue manteniendo como esa fuerza cuando se dice, que aunque sea una tontería, se dice y, bueno, parece que estás diciendo algo serio. Y son todas esas recetas que comparten los mismos puntos en común, que son aquellas que dicen que, dependiendo del tipo de contrato, se genera o no se genera empleo. Bueno, pues lo que hay que decir es que es mentira. No hay ninguna reforma laboral, por flexible que sea, que crea empleo por sí mismo sin crecimiento económico. Por lo tanto, por mucho que se abarate el despido, por mucho que se bajen los salarios, por mucho que se subvencionen las contrataciones a las empresas, no se crea empleo, porque sin crecimiento no hay empleo, sin aumento de la productividad no se va a crear empleo de ningún tipo. Lo que tenemos es precisamente todo lo contrario. Aparte de ser injustas e ineficaces, todas estas teorías, que son las del contrato único, la de la mochila austríaca, que son la del complemento salarial de ciudadanos también, que es una medida regresiva, que es una manera, tal y como dice alguno de sus asesores, el tal señor Manuel Conte, que es una manera de subvencionar los salarios bajos, inciden siempre lo mismo. Lo que hay que hacer es acabar con los derechos, lo que hay que hacer es alisar ese espacio para promover, para incentivar la contratación. Es curioso que esto luego se contradice con las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de costes laborales, que viene a decir que el 93% de los empresarios dicen que el principal motivo por el cual no contratan a nadie es precisamente porque no les hace falta. Solo un 5% dicen que se debe a los altos costes laborales, a los altos costes de despido o de quema. Si tú no creas empleo, si tú lo que haces es repartir miseria, tú lo que estás haciendo es generar menos ingresos a la seguridad social. Y por eso el déficit de la seguridad social en nuestro país se ha duplicado. Se ha duplicado a pesar de haber aumentado el número de cotizaciones en la seguridad social, a pesar de haber aumentado el número de gente que se ha incorporado a algunos trabajos. ¿Y eso por qué? Eso se debe porque las cotizaciones son muy bajas. Y eso tiene que ver con la precariedad, los salarios bajos y las subvenciones a la contratación. Y eso implica que a día de hoy, con un número similar de afiliados que en 2011, la seguridad social ingresa 300 millones de euros menos a la semana que en 2011. Eso provoca que nos tengamos que comer en la hucha de las pensiones, porque si no entra dinero, no puede haber ingresos. Si no entra dinero porque los salarios son bajos y la gran mayoría de los ingresos públicos vienen dados por los salarios, teniendo en cuenta que las grandes empresas, cuanto más grande eres, más posibilidades tienes de generar, de realizar una ingeniería fiscal y por lo tanto aportar menos, de esa manera ingresas mucho menos dinero y pones en peligro todo el sistema público de pensiones y pones en peligro los servicios públicos y pones en peligro un mínimo de bienestar en el conjunto de la ciudadanía, que eso obviamente impide que se salga de la crisis, porque no hay manera de salir de la crisis si no salimos todos de ella, ¿no? Si no hay justicia social, si no se reparte, es imposible que salgamos de la crisis, a no ser que pensemos que se sale de la crisis si sale de una minoría y una gran mayoría o se queda fuera o tiene miedo de quedarse fuera. Lo dice la Asociación de Directores de Servicios Sociales. Dice que a pesar de salir de la crisis, España va a tener casi la mitad de la población que pueda llegar a estar en riesgo de exclusión social. Y eso se debe a que la solución a la crisis es
Hay algunos que se benefician de la crisis, los mismos actores que nos han llevado hasta aquí, llevando a cabo las mismas lógicas. Hay algunos que se benefician de la crisis, hay otros que empeoran y a eso lo llaman recuperación, ¿no? Es decir, unos son más ricos, otros son más pobres, pero la media es la correcta. Y esto lo lleva a la España de Rajoy. Y la España de Rajoy es una España que ahora intenta darse golpes en el pecho. Dice que hemos crecido y que crecemos por encima de la media de la Unión Europea. Para empezar, es mentira, no crecemos por encima de la media de la Unión Europea. Eso es falso. Eso es falso y eso también se lo dicen desde Europa cuando ponen en duda los presupuestos de 2016. Pero dicen que hemos crecido. Es cierto. A nivel macroeconómico ha habido un incipiente crecimiento. Pero hay que cuestionar dos cosas. Una es las razones de ese crecimiento y la otra es la naturaleza que tiene ese crecimiento y la manera en la cual se plasma en la ciudadanía. Ese crecimiento se debe precisamente porque han sucedido cosas que van por el lado contrario a las recetas del Partido Popular y a las recetas de la Troika. Una es lo que se vino a llamar el quantitative easing, que es básicamente que el Banco Central Europeo inyecta dinero en la economía, inyecta liquidez para que genere un poco la rueda, que es lo que hizo ese bolchevique llamado Obama hace bastantes años y por lo tanto aquí lo hemos puesto en práctica muchos años después de muchos años de dolor y de precariedad. Eso por un lado. Por otro lado tiene que ver la bajada en el precio del crudo, del petróleo, que ha hecho que España ahorre 20.000 millones. Es algo que es totalmente ajeno a las actitudes y las políticas llevadas por el gobierno. Y la última pata es que en el año electoral se han relajado los recortes, que es precisamente lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo. Los recortes asfixian la economía. Una economía que se asfixia es una economía que es imposible que respire y es imposible que tire para adelante. Por lo tanto, estos tres factores son factores que no tienen nada que ver con aquello que decía el Partido Popular, que era lo que nos iba a sacar de la crisis, y es lo que dicen que está en la senda que nos va a llevar por el buen camino. Pero es que aparte de eso, dibujan un país que no existe. Es decir, dibujan un país que no puedes encontrar en los mapas. Hoy, desde que llegó Rajoy al gobierno, somos un país en el cual las rentas de trabajo tienen 40.000 millones de euros menos. Entre 2011 y 2014 se han perdido 40.000 millones de euros en las rentas de trabajo. Hoy somos un país más desigual, con 13 millones de personas en riesgo de exclusión social y 3 millones que sufren la pobreza severa. Hoy somos un país que no ha creado empleo, que reparte miseria, que baja el paro porque la gente se va, porque tenemos menos población activa. Hoy somos un país más endeudado, 300.000 millones de euros más de deuda que tenemos encima, rozando ya casi el 100% del PIB español. Cada uno de nosotros debe, por la deuda pública, debe 23.000 euros. Eso es un país que está estancado y es un país cada vez, como digo, cada vez más desigual. Un país donde el salario más habitual son 15.500 euros brutos al año y un país donde en los 2 últimos años la gente que tiene más de 30 millones de euros de patrimonio, 30 millones de euros de patrimonio, se ha duplicado. Los directivos del IBEX 35 se repartieron entre ellos, solo entre ellos, entre los consejeros, 900.000 euros al día. Al mismo tiempo que un 30% de la gente que trabaja en este país cobra 1.121 euros brutos al mes o menos. Es, como por lo que podemos ver, es una barbaridad. Y ya para terminar, creo que lo que hay que combatir sobre todo es esa idea del, como decía al principio, del alma. De por qué nos siguen convenciendo estas recetas, no a nosotros, por qué siguen teniendo peso estas recetas que lo que han hecho es empeorar la situación y crear una situación más injusta. Y es aquí donde creo que tenemos que afrontarlo claramente y decir que sí, que claro que sí, que la economía necesita estímulo público y que no existe una forma en la cual unos utilizan el Estado para crear empleo y otros no lo hacen. Todos utilizan el Estado para una u otra estrategia, o si no, ¿qué es lo que hacía Esperanza Aguirre poniéndole la alfombra roja al señor de Eurovegas? Utilizar la legislación para empobrecer, para crear desigualdad, para acabar con los derechos y así, como decía al principio, intentar atraer esa inversión privada. Nosotros lo que venimos a decir es todo lo contrario. Como decimos, hay que poner el acento en el crecimiento y en la productividad. Y eso implica varias patas. Los dos grandes problemas por los cuales no se crea empleo en este país tienen que ver, como decía, las políticas de austeridad y hay que derogar la reforma laboral que empobrece a nuestra gente. Decía la señora Fátima Báñez que la reforma laboral lo que ha creado es, ha inaugurado una nueva cultura de colaboración entre trabajadores y empresarios, igual que decían que la gente que se va lo que hacen es movilidad exterior. Bueno, ni yo absoluto, ¿no?
vendría a decir. Y por lo tanto eso hay que decirlo muy claro, que no hay una forma de utilizar o no el Estado, todos lo utilizan. La cosa es si utilizamos el Estado para poner las instituciones al servicio de la gente o no. Y eso implica varias cosas. Hay que recaudar dinero, sí, hay que recaudar dinero. Y eso no pasa por bajar los impuestos. La gente, en general, no le importa pagar impuestos si eso repercute en buenas condiciones de vida, si eso repercute en acceso gratuito a servicios, si eso repercute en, como por ejemplo en Dinamarca, que la universidad es, como siempre dice Rajoy, España gasta menos que la media de la Unión Europea, pero es que también ingresa menos que la media de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ingresar más y gastar mejor. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo ingresamos más? Por varias vías. Una, reforma fiscal progresiva. Eso significa que los que más tienen más pagan. A partir de 62.000 euros va a haber una escala según la cual hasta el que gana 300.000 euros al año, esa escala va a aumentar hasta el 55% del IRPF. En segundo lugar, hay que generar el efecto multiplicador de la economía. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando se invierte desde lo público, por cada euro invertido de lo público se mueven 3 euros privados. No lo decimos nosotros, son las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente alguien que se le pueda acusar de ser muy radical en el sentido en el que nos acusan a nosotros. Y la tercera pata, el déficit. Hay que ralentizar el pago del déficit. Con todos los recortes, con todas las medidas, con todos los ajustes que ha habido hasta ahora, España sigue siendo el segundo país con más déficit de la Unión Europea. Nosotros decimos, ok, perfecto, hay que pagarlo. Ahora bien, vamos a pagarlo de una manera en la cual a mí me permita crecer y por lo tanto no suponga una soga al cuello que me impide crecer. Y por lo tanto nosotros lo que estamos diciendo es algo que a día de hoy está haciendo el señor Rajoy, solo que vamos a utilizar ese dinero para invertir en un plan de modernización. Vamos a ralentizar el déficit público un 1% al año y eso va a generar una serie de ingresos. Lo que significa esto es, pero bueno, ¿cómo vas a hacer esto? Si miramos los últimos años, entre 2000 y 2010, 137 países de la Unión Europea, los países de la Unión Europea se pasaron por encima del déficit del 3% 137 veces, entre ellos Alemania y Francia 14 veces. De hecho, ahora Francia, para justificar el aumento en el gasto público, ya ha anunciado que se va a pasar del déficit público. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero para ingresar dinero. ¿Cuánto dinero vamos a obtener de la reforma fiscal, del efecto multiplicador y de la ralentización en el pago del déficit? 27.800 millones de euros. ¿En qué vamos a utilizar ese dinero? Vamos a utilizar ese dinero, eso al año. Vamos a utilizar ese dinero en un plan de modernización económica. Porque lo que necesita nuestro país no es solo que se genere un tipo de empleo, sino que lo que necesita es un cambio de modelo productivo. Y eso de lo que se habla tanto a lo largo de tantas décadas, de tantos años, hay que ponerlo realmente en marcha. Y eso significa ese plan de modernización económica, invertir todo ese dinero en sectores de alto valor añadido, en sectores intensivos, en sectores en los cuales estimule la inversión del capital también privado, en maquinaria y no en especulación urbanística, que estimule nuevos sectores como por ejemplo el plan de transición energética. Tenemos unos edificios que gastan mucho y podemos ahorrar mucha energía y además de crear empleo, el plan que prevé crear 300.000 empleos, aparte ahorra dinero, porque cuanto menos energía generamos, menos dependientes somos y por lo tanto menos tenemos que gastar en dicha energía. Como digo, tenemos también que derogar la reforma laboral. Las reformas laborales no crean empleo, pero sí determinan la calidad del empleo que tienes también. En España tenemos un 14% de trabajadores que a pesar de trabajar son pobres. En España tenemos un problema de fraude con la temporalidad. El problema de la temporalidad no se soluciona normalizando a la baja con un contrato único la temporalidad, se soluciona aplicando la ley. Y aplicando la ley contra los fraudes de los contratos temporales. Y eso tiene que ver con voluntad política. Y eso tiene que ver con imponer inspectores. Y tiene que ver con no dejar pasar ni un fraude de ley. Y esa es la manera con la cual podemos acabar con la temporalidad. Por lo tanto, fin de la austeridad, derogación de la reforma laboral, aumento del salario mínimo a 800 euros para 2018 y para 950 euros a final de legislatura. Pero bueno, ¿eso cómo vas a hacer? Eso lo que va a crear es demanda agregada, lo que va a crear es que la gente tenga dinero para ir a gastar, que es el problema
que tienen muchas veces, como decía antes los empresarios, que no necesitan a nadie para contratar porque no venden. ¿Y cómo no venden? Esto lo que provoca es que la gente pueda gastar más. Vamos a poner en marcha también un plan ambicioso de plan de rentas, que tiene dos patas: ninguna familia sin ingresos y ningún trabajador pobre. Este plan de rentas va a costar 15.000 millones de euros. Somos los únicos que van a tener una memoria económica, que vamos a detallar todos los euros, cuánto se ingresa, en qué se gasta y a qué va. No hay ningún otro que haya detallado tanto y que vaya a detallar tanto todas las propuestas que hemos puesto encima de la mesa. Ya para terminar, lo que tenemos delante para el próximo 20 de diciembre no son unas elecciones generales. No se trata de votar un partido. Lo que tenemos es la capacidad de poder decidir la próxima década de nuestro país, los próximos años. Tenemos la capacidad, la posibilidad de generar un cambio de verdad, no un cambio cosmético. El régimen se ha dado cuenta de una cosa: el cambio es imparable. Lo que podemos hacer es cómo podemos tutelar y cómo podemos moldear este cambio. Hay una parte de las élites que lo tiene muy claro: un cambio cosmético de una pequeña reforma constitucional que no implique grandes cambios reales y, sobre todo, que no le toque el bolsillo a los que no pagan impuestos, a los que defraudan y no pagan impuestos, tutelada desde arriba. A veces Partido Socialista, Ciudadanos. Y este tiene el objetivo precisamente de paralizar el cambio, de paralizar la posibilidad de la irrupción constituyente, plebeya, de toda una sociedad que demanda cambio y que no lo va a encontrar en esas modalidades. Por eso despliegan todas sus armas. Sus armas son principalmente desmoralizarnos, crear resignación, crear cinismos. Estos son iguales que los otros. Estos no te van a cambiar nada. Estos no van a ir a ningún lado. Nosotros tenemos una garantía que nadie tiene, que es: somos los únicos que podemos hacer lo que decimos. Somos los únicos que tenemos la libertad para poder hacerlo. Mirad al resto. Mirad más allá de los discursos que tengan o dejen de tener. Mirad las deudas que tienen. Partido Popular y Partido Socialista tienen millones y millones y millones de euros en deudas con los bancos. Le deben muchos favores a aquellos que luego les colocan, como la señora Trinidad Jiménez, que luego les colocan en consejos de administración de las grandes empresas. El señor de Ciudadanos tiene las cuentas revueltas. Parece que es muy serio, pero son incapaces de ordenar las propias cuentas de su partido. Tengo entendido que hay como 800.000 euros que no saben de dónde entran ni de dónde salen. Es verdad que esto no sale en las portadas, pero están ahí. No saben poner orden en sus cuentas. Los únicos que tenemos las cuentas en orden somos nosotros. Se llama